El día que me diagnosticaron cáncer de estómago, su primer amor anunció su embarazo en Instagram. Harlen se apresuró a volver a casa para firmar el acuerdo de divorcio, pero él tiró al suelo mi certificado de diagnóstico sin pensarlo 2 veces. Selena, ¿no crees que este patético intento de reconquistarme es innecesario? Los papeles del divorcio que había preparado llamaron la atención de Harlen, junto con mi certificado de diagnóstico. Selena, no uses un truco tan tonto, dijo Harlen, tirando el papel al suelo con indiferencia. Te he estado usando y mis sentimientos por ti eran todos falsos. Lo sé. Respondí suavemente con un doloroso calambre en el estómago. En el momento en que testificó contra mi padre y cuando Wendy, su primer amor, me dijo que había sido mi padre quien había arruinado a su familia, ya me había dado cuenta. Lo siento, no volverá a suceder. Haz como si no lo hubieras visto, dije, guardando mi certificado de diagnóstico y entregándole el bolígrafo. ¿No es un trato justo unos cuantos millones para el señor Harlen por el divorcio? No podía defender las acciones de mi padre, pero Harlen me había engañado durante una década, debía de valer algo. Ese día visité a mi padre, que parecía completamente agotado. Me dijo, no culpes a Harlen. Es culpa mía por ser codicioso. Solo asegúrate de vivir bien con él y de visitarme a menudo. Contuve las lágrimas, obligándolas a salir de mis ojos. Dije que estaba bien. Le prometí a mi padre que viviría bien, que necesitaba centrarme en mi tratamiento y sobrevivir, con la esperanza de poder seguir con él. La risa fría de Harlen me devolvió a la realidad. ¿Unos cuantos millones? ¿Eso cubriría siquiera las deudas que dejó? Harlen abrió el acuerdo de divorcio y comenzó a leerlo con atención. ¿Quieres que me ponga en contacto con un abogado para hacer algunos cambios? Cada palabra era como un cubito de hielo que me golpeaba el corazón con frialdad. Sé que mi padre te ha hecho daño a ti y a muchos otros. No tienes por qué pagarles. Mi mano que sostenía el papel se curvó arrugando el borde, el sudor de mi palma se filtró lentamente. Este dinero compra mis 10 años de matrimonio, es suficiente. Bien. Harlen asintió con la mandíbula apretada y los ojos fríos como el hielo. Durante 10 años había desempeñado bien su papel, permitiéndome expresar mis emociones sin restricciones. Siempre consideraba cuidadosamente mis sentimientos, su mirada gentil como siempre durante la última década. Esta fue la primera vez que lo vi enojado. Las venas del dorso de sus manos se hincharon, el bolígrafo que sostenía en la mano casi se partió en 2. Harlen firmó rápidamente los papeles, su letra era apresurada y desordenada, cada trazo era enérgico como si intentara rasgar el papel. Esta casa fue nuestro regalo de bodas de parte de mi padre, planeo venderla para pagar algunas de sus deudas. Empaqué tus cosas, están en esas cajas grandes, incluido el regalo que me dio. Mientras hablaba, miré hacia abajo sin darme cuenta y vi el pequeño parche en mi dedo anular, de un color diferente al del resto de mi mano, donde solía estar mi anillo de bodas. Cuando Harlen me propuso matrimonio, dijo que una vez que lo usara, estaría atada a él de por vida. Entre lágrimas le respondí que una vida era demasiado corta, que también la quería para la próxima vida. Pero no habría 2 vidas ni siquiera una, solo teníamos 10 años. 10 años me parecieron fugaces, pero para Harlen, podrían haber sido una eternidad. Tú. Harlen me interrumpió. ¿Empacaste tan rápido? ¿Cómo pudiste actuar tan desorganizado antes? Una frase puede tener diferentes significados según el tono, y la de Harlen claramente tenía un dejo de sarcasmo. Yo solía ser olvidadiza y Harlen había organizado todo en la casa meticulosamente. Sonreí levemente. No había pasado mucho tiempo, habían pasado 2 meses desde que mi papá fue a prisión, señor Harlen. Durante esos 2 meses, él no había vuelto a casa, pero podía ver sus actualizaciones en el Instagram de Wendy. También sabía que era Wendy quien quería que los viera. En cuanto a por qué tenía sus mensajes, era porque ella era la secretaria de Harlen. 3 años después de que Harlen comenzara a trabajar, irrumpió en nuestras vidas. Ella fingía ser mi buena amiga, y me enviaba docenas de mensajes de texto diarios sobre la vida laboral de Harlen, sin que yo sospechara nada. Sin que yo lo supiera, todo estaba destinado a que yo lo viera. Las pupilas de Harlen se contrajeron y su boca se quedó en silencio. En lo que se refiere a fingir, el señor Harlen es claramente mejor en eso.
Traté de mantener una sonrisa en mi rostro, luchando contra las lágrimas. La alta figura de Harlan se inclinó más cerca, el olor a nicotina inundó mis sentidos. Las mujeres embarazadas no deberían respirar humo de segunda mano. Piensa en la señorita Wendy, fuma menos, dije empujándolo con mi mano sobre su pecho. La última publicación de Wendy en Instagram era una foto de una prueba de embarazo. En ese momento sostenía el acuerdo de divorcio recién impreso, su calidez contrastaba con mis manos y pies helados. Pensé que me gustaría esa publicación. Harlan no esperaba mi movimiento repentino y retrocedió un par de pasos antes de recuperar el equilibrio. Sus ojos brillaron de sorpresa, pero rápidamente volvieron a su frialdad habitual. No estabas vendiendo la casa. Te ofrezco un 10% por encima del valor de mercado, me la vendes y te vas. Con eso, el que me quedé en shock fui yo. No entendía por qué Harlan estaba siendo tan mezquino, tal vez tenía demasiado dinero para gastar. No necesitaba pelearme con el dinero, así que asentí. Pero antes de redactar el contrato, primero debes mudarte. Llamaré al abogado ahora mismo, redactaré el contrato de venta de inmediato y te enviaré el dinero. ¿Te vas? Harlan de repente parecía un niño petulante enfatizando las palabras, te mueves con pesadez. Estaba enojado, pero su determinación me pareció bastante atractiva. Asentí de nuevo. Tú ocúpate, tengo una cita esta tarde. Diciendo eso comencé a recoger mis pertenencias. Sinceramente no quedaba mucho aparte de las cosas que le di a Harlan y las que él me dio a mí, ya había ordenado una vez por urgencia. En el momento en que cerré la maleta, llegó el contrato de compraventa de la casa. Al firmarlo vi mi sonrisa de alivio en el espejo y, cuando levanté la vista, me encontré con la mirada de Harlan, sorprendida por la oscuridad en su rostro. Por impulso dije, es un placer trabajar contigo. Cuando me iba, una caja grande pasó volando junto a mí en dirección al contenedor de basura del pasillo. El fuerte estruendo me sobresaltó y antes de que pudiera recuperarme, otra caja voló al contenedor. No tuve que mirar atrás para saber que Harlan estaba detrás de mí. Estaba tirando la basura, una caja contenía las cosas que me había dado y la otra, las que yo le había dado. Volviendo a la realidad, no miré atrás y entré en el ascensor. Pero curiosamente hasta que las puertas del ascensor se cerraron, no escuché el sonido de una puerta cerrándose detrás de mí. El dinero de Harlan llegó rápidamente, como si estuviera aún más ansioso que yo por terminar nuestra relación. Pero inesperadamente nos encontramos esa tarde en el departamento de obstetricia y ginecología del hospital. Una de las víctimas de hace años acababa de dar a luz y, debido a la posición del bebé, tendrían que afrontar costosas facturas médicas. Esperaba poder ayudarlas, por supuesto, también esperaba que pudieran decir una palabra o dos en nombre de mi padre. Su esposo dijo que ella se negaba a verme y, como acababa de dar a luz, estaba emocionalmente inestable y deseaba que no volviera a aparecer frente a ellos. Descorazonada, salí del departamento de obstetricia y me encontré con una pareja, Harlan y Wendy. Sus expresiones de asombro reflejaban la mía. No tenía intención de avergonzarme, así que planeé fingir que no los veía y acelerar el paso para pasar de largo. Mientras pasaba a su lado, alguien me agarró la muñeca de repente, una gran palma presionándome, cálida y ligeramente húmeda. Mi movimiento hacia adelante se detuvo y mi corazón se encogió fuertemente. Miré hacia arriba con miedo y me encontré con los ojos inyectados en sangre de Harlan. El olor a nicotina era aún más fuerte que esta mañana, lo que me hizo sentir mareado. ¿Qué tan fuerte era su adicción? No soportaba el olor a humo cuando mi padre de vez en cuando tenía ganas de fumar un cigarrillo, se escondía en el baño para fumar. Pero con Harlan durante la última década, ni siquiera había sentido el amargor de la nicotina durante nuestros besos. Él realmente era capaz de contenerse, yo le había puesto las cosas muy difíciles durante estos 10 años. El dolor en mi muñeca rápidamente hizo a un lado mi autoburla interior cuando la voz de Harlan llegó a mis oídos, ¿por qué estás aquí? Miré hacia arriba y encontré su mirada, parecía estar luchando por controlar sus emociones. Pero todo lo que sentí en ese momento fue vergüenza y confusión, nuestro matrimonio se acabó. No te debo ninguna explicación sobre mi paradero. No quería mostrar mi desaliñado aspecto ante Harlan y Wendy, así que agarré con más fuerza mi bolso y me hundí las uñas en la palma de la mano. ¿Estás embarazada? Harlan se acercó y de repente la distancia entre nosotros se redujo,
el cálido aliento de la nicotina nos envolvió. Wendy abrió los ojos de par en par, sorprendida, y se mordió el labio con frustración. No pude evitar reírme suavemente, bajando la cabeza para quitarle los dedos a Harlan uno por uno. Señor Harlan, está pensando demasiado. Sus precauciones siempre han sido efectivas. Hace años pensé en tener un hijo, pero cada vez que lo mencionaba con Harlan, él decía que su empresa estaba recién comenzando y que si teníamos un bebé demasiado pronto, no tendría tiempo para estar allí. Recordé que mi padre a menudo se perdía los eventos escolares por motivos de trabajo y pensé que Harlan tenía razón. Después de unas cuantas conversaciones, me acordé de su forma de pensar, así que no lo había mencionado en años, con la esperanza de que la empresa de Harlan se pusiera en marcha pronto. Si tuviera un hijo con él, eso lo ataría de por vida. Y ese hijo sería para siempre una barrera entre él y Wendy. Esas excusas eran solo tácticas dilatorias para evitar que tuviera un hijo con él. Él y Wendy llevaban 2 meses juntos y ella ya estaba embarazada. Eso demostraba que no le preocupaba que un niño careciera de padre, simplemente no quería tener uno conmigo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, una grieta apareció en el rostro de Harlan. Selena, no me mientas, dijo entre dientes. No tengo motivos para mentirte. El fuerte olor a nicotina me hizo estremecer un poco y retrocedí 2 pasos para ampliar la distancia entre nosotros. Wendy miró a Harlan y su rostro palideció poco a poco. Entonces, ¿qué estás en el departamento de obstetricia y ginecología? Preguntó señalando el cartel que había sobre la puerta. Me di cuenta de que todavía llevaba el reloj que le había regalado. Era un regalo de cumpleaños del año de nuestra boda, pero estaba claro que yo había puesto ese reloj en una caja, que Harlan había tirado a la basura esa mañana, así que me incliné a pensar que tal vez había visto mal. Una de las víctimas está aquí, vine a visitarla. ¿Le satisface esa respuesta, señor Harlan? No entendía por qué tenía que presionarme de esa manera, porque necesitaba que le mostrara mis cicatrices. Pero sabía que si no lo aclaraba hoy, tal vez no pudiera irme. Ni Harlan ni Wendy permitieron que existiera la posibilidad de mi embarazo. Luché contra las lágrimas que brotaban de mis ojos y forcé una sonrisa forzada en mi rostro. Esta vez no me impidieron irme. 3 días después visité a algunas familias a las que mi padre había lastimado en el pasado y volví al hospital para un seguimiento. Tu condición actual es cáncer en etapa 2 con un tratamiento agresivo, hay buenas posibilidades de recuperación, dijo el médico, un hombre de mi edad llamado Louis. Por alguna razón, su nombre me sonaba familiar, pero no podía recordar dónde lo había escuchado. Empecé a sentir calambres en el estómago otra vez y cuando me levanté, sentí que mis piernas se hundían en el algodón, débiles e inestables. Me sentí un poco mareado y cuando recuperé el sentido, él me agarró del brazo para estabilizarme. Estás muy pálido, dijo Louis. Te recomiendo que te admitan lo antes posible. Esperemos un poco más, tengo algunas cosas que terminar primero. Quería visitar a todas las familias de las víctimas, esperaba enmendar el daño que le hice a mi papá y esperar su veredicto antes de que me hospitalizaran. Selena, no seas terca. Mientras estés viva hay esperanza, dijo llamando directamente mi nombre por primera vez, tomándome por sorpresa. Me encontré con su mirada seria, pero rápidamente miré hacia otro lado. Dame unos días más. Quiero esperar el veredicto de mi padre, dije con la voz apenas por encima de un susurro, minando mis fuerzas. Después de un momento, Louis respondió, está bien. Yo también estoy de vacaciones, ¿dónde vives? Te llevaré, dijo antes de que pudiera responder. No es necesario. Agité la mano débilmente. Puedo regresar por mi cuenta. Con tu condición, ¿cómo puedes regresar a casa sola? Louis suspiró. Señorita Selena, no quiero que se burle de su vida. Hablaba en serio como un profesor que reprende a un alumno problemático. Asentí de mala gana. Después de mi revisión, había visto a Louis algunas veces. No había mucho que decir y viajamos en silencio. Hasta que aparcó en el garaje subterráneo de mi complejo de apartamentos y, cuando salió, los faros de un coche que estaba al otro lado de la calle me iluminaron y me cegaron durante unos segundos. Cuando pude ver de nuevo me di cuenta de que era el coche de Harlan, aparcado justo delante de mí. Ya se acercaba.
Con un fuerte golpe, Lois cayó al suelo y una mancha roja brillante apareció en su labio. Mi mente era un desastre, no podía comprender por qué Harlan estaba allí, y por qué había atacado a Lois. Empujé a Harlan rápidamente y ayudé a Lois a levantarse. ¿Qué estás haciendo? La mirada de Harlan podía matar, su rabia era palpable en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Señaló a Lois, y esta vez, vi claramente el reloj en su muñeca. La banda tenía grabadas las iniciales SY, no había duda de que era la que yo le había regalado. Traer a otro hombre a casa el día de nuestro divorcio, Selena, si me engañas durante el matrimonio, creo que nuestro acuerdo de divorcio debería ser invalidado. Las palabras de Harlan destilaban furia. Lois se movió instintivamente para protegerme, pero Harlan fue más rápido y me agarró primero. Me burlé y levanté la mano para abofetearlo. Un sonido agudo resonó en el garaje y la cara de Harlan se hinchó rápidamente. Volvió la cabeza hacia atrás sorprendido, claramente sorprendido por mi bofetada. Harlan, ¿te has vuelto loco? Mi palma ardía por el impacto, temblando por la fuerza. El niño que Wendy lleva en el vientre es tuyo, ¿no? Después de todos estos años en la empresa, sabes lo que has estado haciendo a mis espaldas. Si tuviéramos que contar quién hizo trampa primero, probablemente serías tú el que se fue con las manos vacías. Mi rostro ardía de vergüenza mientras me sentía gritar, las lágrimas corrían sin control. Fue humillante. Especialmente delante de Lois, un extraño. Para mi sorpresa, Harlan se rió, ¿y si te dijera que Wendy y yo nunca hemos tenido intimidad? Hoy, cuando fue al hospital, dijo que la prueba de embarazo de la foto no es suya. La mirada de Harlan se posó en Lois mientras se inclinaba hacia mí. ¿Y tú qué? Sus palabras fueron como una bomba, rompiendo todas mis suposiciones previas y dejándome confundida. No entendía por qué actuaba de esa manera. En un momento estaba aceptando el divorcio y tirando a la basura todo lo que contenía nuestros recuerdos, y al siguiente estaba furioso y me confrontaba por mi relación con Lois. ¿Está bien el señor Harlan? Lois habló primero, limpiándose la sangre del labio con un pañuelo. Creo que estás equivocado, mi relación con la señorita Selena es puramente la de médico y paciente. Me preocupa su salud y me ofrecí a llevarla a su casa. También espero que el señor Harlan pueda controlar sus emociones y pensar 2 veces antes de actuar. Como ya se divorciaron, no hay necesidad de demorarse. Si quieres reconciliarte, no uses un enfoque tan agresivo, añadió Lois intercambiando una mirada conmigo. Señorita Selena, recuerde presentarse a tiempo para su hospitalización. Cuídese. Adiós. Sentí una punzada de culpa mientras asentía con la cabeza. Lamento mucho lo de hoy. Sonrió suavemente con expresión alegre. No te culpes. Harlan parecía perdido en sus pensamientos después de las palabras de Lois, incapaz de responder durante un largo rato. No me molesté en discutir más con él y caminé directamente hacia la entrada del ascensor. Detrás de mí escuché pasos apresurados. Selena, ¿ese informe es real? Harlan me alcanzó y cerró la puerta que acababa de abrir. Levanté la vista y me encontré con su mirada aturdida. ¿Tiene esto algo que ver contigo?, pregunté. ¿No estabas aquí solo para pillarme en el acto y echarme sin nada? Al igual que esta mañana, Harlan todavía no podía creerse ese informe. Pero esta vez no había desdén, solo incredulidad. Selena, no es así, se rascó la nuca con frustración y luego, como si algo hubiera hecho clic, me agarró las manos. La razón por la que vine aquí fue porque Morton me acaba de decir que planea vender todas sus acciones. Y también me dijo que la inversión inicial en realidad vino de ti. Me miró con los ojos llenos de pesar e impotencia. ¿Por qué?, preguntó. Porque en aquel entonces te amaba. Cuando te preocupas por alguien, solo piensas en su felicidad. No quieres verlo aplastado por las dificultades o sumido en la tristeza. Así que en aquel entonces puse todos mis ahorros y le pedí a Morton que me siguiera el juego. Conociendo el orgullo de Harlan, no tenía intención de dejarle saber la verdad. Incluso cuando tuve que vender mis acciones para saldar la deuda de mi padre, nunca le pedí a Morton que le dijera la verdadera razón. No esperaba que Harlan se enterara. Le dije en ese momento, señor Harlan, no se equivoque. Intenté liberar mis manos, pero él solo las apretó más fuerte.
¿Y ahora? Preguntó. Su ira se transformó en una determinación feroz. ¿Ahora? Ya no te amo. Si él nunca me amó, ¿por qué debería seguir amándolo? Los ojos de Harlem parpadearon, como si lo hubieran picado, y un leve brillo se acumuló en las esquinas. ¿Por qué? Su voz se suavizó. Solías amarme tanto. ¿Por qué terminarías las cosas así? Me atrajo hacia él. Su olor a nicotina era abrumador. Harlem, ¿no te parece ridículo? Ya tuve suficiente. Le di una patada fuerte en la rodilla. Harlem se inclinó de dolor, pero me mantuvo agarrada. Selena, ¿podemos empezar de nuevo? Levantó la mirada y sus ojos brillaron levemente. Tuviste muchas oportunidades de decir eso, respondí. Después del accidente de mi padre, antes de que testificaras en el tribunal, pasaron 2 meses enteros. Pasaste ese tiempo haciéndote amiga de Wendy, sin darme ninguna explicación. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? Solo veo a Wendy como una hermana, dijo con voz débil y poco convincente. Bueno, está claro que no te ve como un hermano. Cada una de sus publicaciones en Instagram lo demuestra. Le respondí. No sabía nada de sus publicaciones. No me importa, Harlem. Algunas cosas no se pueden deshacer. Deberíamos terminar esto mientras ambos tengamos algo de dignidad. Selena, estos últimos 2 meses he estado pensando en cómo recuperarte. Su voz se apagó cuando sonó su teléfono y mis manos quedaron libres. Harlem sacó su teléfono y Wendy apareció en la pantalla. En un momento estaba confesando sus sentimientos, y en el siguiente respondió a la llamada de Wendy sin dudarlo. En ese momento, no podía distinguir cuáles de sus palabras eran ciertas y cuáles eran mentiras. Wendy, estoy en medio de algo. ¿Qué? Su expresión cambió. Quédate ahí, no hagas nada precipitado. Vi cómo fruncía el ceño y se levantaba rápidamente de su asiento. Así que hasta las emociones más profundas pueden tener 2 caras. Reprimí una risa amarga, lo ignoré y entré rápidamente al ascensor. El suave sonido finalmente me alivió el corazón. Pero mi teléfono vibró con un mensaje de Harlem: te recogeré mañana por la mañana. Espérame. Me reí sin hacer ruido y bloqueé su número. Esa noche me registré en el hospital. En parte fue para evitar a Harlem y en parte porque Luis, después de hablarlo conmigo, pensó que sería mejor que comenzara mi estadía temprano. Él evaluaría mi estado antes de aprobar cualquier salida. Pero a la mañana siguiente quien me esperaba no era Harlem, sino Wendy. Acepté ver a Wendy porque ella afirmó que Harlem le había pedido que se encargara de la transferencia de la propiedad conmigo. Pero lo que no esperaba fue su primera frase: lo siento, anoche me sentí mal, así que Harlem se quedó conmigo. Estaba completamente vestida, inmaculada de pies a cabeza, con expresión de suficiencia. Pero ningún corrector podía cubrir por completo las ojeras que tenía debajo de los ojos. Tal vez esas ojeras tenían otro tipo de secreto. Me reprendí mentalmente por pensar demasiado. Está bien. Debería agradecerte por quitármelo de encima. Mi actitud tranquila la tomó por sorpresa. Dejó de fingir y fue directa al grano: Selena, incluso si no estuviera embarazada, Harlem se preocupa por mí más que nadie. No creas que puedes recuperarlo quedándote embarazada en secreto. Y dicho esto, arrojó una carta sobre la mesa. Hay 5 millones en esa carta. Suelta al bebé. Si tu padre logra sobrevivir a la prisión, este dinero le permitirá vivir cómodamente. Wendy me miró con altivez, aún ajena a su propia absurdidad. Harlem tenía razón, Wendy no estaba embarazada. Pero sus palabras dejaron en claro que Harlem había aprobado su comportamiento. ¿Y la contraseña? La voz de Wendy me hizo retroceder. Ella dijo: es 180.907. Ese fue el día en que Harlem voló al otro lado del mundo para salvarme. El 7 de septiembre de 2018, el día en que Harlem cambió su vuelo y acortó nuestra luna de miel. Su excusa en ese momento fue que la compañía tenía una situación urgente que él necesitaba manejar personalmente. Tal vez fue su actuación estelar, o tal vez simplemente confié demasiado en Wendy, pero nunca lo cuestioné. Recuerdo el día de mi boda, con Wendy de pie como mi dama de honor.
Yo personalmente había puesto el ramo en sus manos, deseándole sinceramente: espero que encuentres tu felicidad pronto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo aceptó, las lágrimas corrían por su rostro. Pensé que estaba realmente feliz por mí. Pero al mirar atrás, ver a la persona que amas obligada a casarse con otra persona, debe haber sido desgarrador. Durante nuestra luna de miel, Wendy había estado comunicándose con Harlan de manera intermitente. Cada vez él se alejaba para atender sus llamadas. En ese entonces me sentía tan a gusto que no lo pensé dos veces. La última llamada llegó con urgencia. Estaba a centímetros de besar a Harlan cuando el tono de llamada nos interrumpió. El nombre de Wendy apareció en la pantalla y él instintivamente dio un paso atrás para responder. La voz del otro lado era lo suficientemente fuerte como para que pudiera escuchar débilmente sus sollozos. Perdido en la dicha del momento, no había sospechado nada. Mi primer pensamiento fue que debía haber un problema importante en la empresa, uno que Wendy no podía resolver sola. Después de todo, últimamente me había llamado con más frecuencia. Efectivamente, 30 minutos después, Harlan se me acercó con expresión de culpa. Lo siento, hay una emergencia en el trabajo, así que vuelvo esta noche. Iré contigo. Te prometí que te daría un mes completo aquí. ¿No crees que irme tan pronto es un poco brusco? Era la viva imagen de la sinceridad, sus ojos llenos de disculpas mientras extendía la mano para alborotarme el cabello. Tomé su mano y la sostuve. Las lunas de miel son para dos, ¿no? No sería divertido estar solo. Además, si regresamos por separado, papá pensará que peleamos y no hay necesidad de preocuparlo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Harlan. Asintió con la cabeza, estaba bien. A pesar de que había cambiado mi boleto, Harlan no regresó a casa conmigo después de que aterrizamos. Él, tan pensativo como era, llamó a 2 autos, uno para que yo fuera a casa y otro que, según él, iba a la oficina. Recién entonces me di cuenta de que su destino final era en realidad la casa de Wendy. Los recuerdos volvieron a aparecer en mi mente. No estoy embarazada y no quiero tu dinero. Selena, Wendy interrumpió poniéndose de pie mientras se apoyaba en la mesa. Sigues mintiendo, ¿no? Si no estás embarazada, ¿por qué Harlan movió sus influencias para conseguir tu informe? Las palabras de Wendy me golpearon con fuerza, provocando una sacudida en todo mi cuerpo. ¿Qué? Selena, ¿sabes lo que más odio? Tu comportamiento desorientado. En el fondo, eres tan calculadora como yo, ¿no? La expresión de Wendy se ensombreció. Hola, señor Harlan. He oído que donaste 3.600.000 a la Fundación contra el Cáncer. ¿Es cierto? Sí, porque a mi esposa le diagnosticaron cáncer hace poco. Espero acumular algo de buen karma para ella y deseo que todos los pacientes puedan ser proactivos en su tratamiento y no darse por vencidos. De repente se escuchó una voz familiar en el televisor del restaurante y tanto Wendy como yo nos giramos para mirar. Era Harlan, sonriendo a la cámara. Ya fuera intencional o no, estaba haciendo girar el anillo de bodas en su dedo, algo que debería haberse quitado hace mucho tiempo. El señor Harlan y su esposa parecen estar realmente enamorados. Escuché que ustedes dos han estado juntos desde la universidad hasta que sonaron las campanas de boda. ¿Puedes compartir tu historia de amor? La sonrisa del anfitrión prácticamente se extendía hasta el cielo. Las orejas de Harlan se sonrojaron levemente y comenzó a girar su anillo de bodas más rápido, revelando inadvertidamente su tensión. ¿La entrevista de hoy no se centra en nuestro nuevo producto? Echó un vistazo a los electrodomésticos inteligentes que había cerca. Ah, cierto. Entonces, señor Harlan, ¿qué lo inspiró a diseñar esta aspiradora totalmente automatizada y activada por voz? La sonrisa en los ojos de Harlan regresó gradualmente. Porque mi esposa suele decir que si solo hubiera una manera de hacer las tareas del hogar con un solo botón, o un solo botón para bañarse, sería genial. Entonces quería sorprenderla, dejándola relajarse en casa. Toda nuestra gama de electrodomésticos inteligentes se puede controlar por voz y ajustar la configuración según las preferencias del usuario. El anfitrión sonrió aún más. Incluso cuando el tema cambia, sigue girando en torno a la señora Fu. La insinuación del tono de voz hizo que las orejas de Harlan se pusieran más rojas, pero irónicamente en los 10 años que había estado con él nunca lo había visto así.
El hombre al que amaba desde hacía una década ahora me resultaba tan desconocido. Más irónicamente parecía haber aprendido a amarme solo después de que me fui. El rostro de Wendy perdió el color cuando la desesperación se apoderó de ella, se desplomó en su asiento, las lágrimas se derramaron y agrietaron su delicado maquillaje. Todo es tu culpa. Harlem fue mío. Es por ti que él cambió su corazón. Ella lloró suavemente. La arrogancia que tenía hace unos momentos se había ido por completo, dejando atrás a una mujer desconsolada. Bajé la mirada y deslicé la tarjeta bancaria frente a ella. Salí del restaurante. Una vez en el coche saqué el número de Harlem de la lista negra y lo llamé. Antes de que terminara el pitido me llegó su voz: Selena, por fin me encontraste. Su tono era alto y mostraba una alegría no disimulada. Acabo de terminar una entrevista en vivo. ¿Puedo ir a buscarte esta tarde? Dijiste que querías cambiar los muebles de la casa, ¿verdad? Elegí algunas opciones, pero me bloqueaste después de que te envié un mensaje de texto. Te enviaré un mensaje más tarde. Vi en tus redes sociales que guardaste vídeos de mukbangs de mariscos. Hice que alguien comprara tus camarones favoritos. ¿Lo quieres picante o al vapor esta noche? También vi algunas langostas frescas. Harlem. Levanté un poco la voz, interrumpiendo su parloteo continuo. Ya hemos iniciado el proceso de divorcio. Tú mismo firmaste el acuerdo de divorcio, no lo olvides. Y si quieres desempeñar el papel de marido devoto, no malgastes tu energía en mí. No intentes llamar mi atención con estas tácticas baratas. No quiero estar en el ojo público y, desde luego, no quiero que mi situación afecte al juicio de mi padre. La palabra barata le hizo quedarse sin aliento al otro lado de la línea, recordándole la vez que había calificado mi informe de examen de malo. Después de presentar la solicitud de divorcio, hay un periodo de reflexión de 3 meses. ¿Puedes darme estos 3 meses? La voz de Harlem se escuchó después de un largo silencio. No es necesario. Estaré en el hospital durante estos 3 meses a menos que ocurra algo inesperado. Espero que nuestra comunicación se limite a asuntos relacionados con el divorcio a partir de ahora. Antes de que Harlem pudiera responder de nuevo, colgué rápidamente. Pero esa noche él apareció en mi cama de hospital, con varias cajas de almuerzo, empapado en sudor. No pude encontrarte en casa esta mañana, y tenía una entrevista en vivo por la tarde. Por eso estoy aquí ahora. Harlem dijo con la respiración agitada. Estos son todos tus favoritos. Mientras abría las cajas, el aroma llenó la habitación del hospital, atrayendo incluso la atención del paciente en la cama de al lado. No me miró a los ojos, bajó la cabeza para ponerse los guantes y empezar a pelar los camarones para mí. Las loncheras todavía estaban tibias y podía ver las yemas de sus dedos enrojecidas por el calor a través de los guantes transparentes. Harlem era alérgico a los mariscos, así que no los había comido mucho desde que nos conocimos, y mucho menos le había pedido que me los preparara. Era la primera vez que llegaba tan lejos por mí. Resulta que Harlem podía amar a alguien de forma tan desinteresada. Tengo un examen mañana y ya he comido, así que necesito ayunar antes del examen. Puedes llevártelo de vuelta, dije en voz baja, sin querer causar una escena delante de los demás pacientes. Harlem hizo una pausa y el camarón saltó de nuevo a la caja. Está bien. Levantó la cabeza, reprimiendo toda su amargura, y como antes, con una leve sonrisa preguntó, ¿qué quieres comer después del examen? Lo prepararé. Echó un vistazo a su alrededor, no es conveniente compartir habitación. ¿Debería ayudarte a solicitar una habitación individual? Hablé con un especialista y, siempre que te trates activamente después de la cirugía, las posibilidades de recurrencia son bajas. ¿Qué tal? ¿Yo te lo arreglé todo? Cerré los ojos y respiré profundamente. No solo quiero quedarme aquí tranquilamente y recibir tratamiento. Ayer vi a Wendy. En cuanto dijo eso, noté que sus pupilas se contraían. En realidad, solo la veo como una hermana. Nuestros padres murieron en un accidente cuando éramos jóvenes y nos hemos apoyado mutuamente durante toda la infancia. Siempre la he ayudado, pero es solo una ayuda. Ayer dejé en claro que no tengo otros sentimientos por ella. Harlem se quitó los guantes desechables y me agarró, pero lo evité.
Su mano quedó suspendida en el aire, insegura. Cambiaste tu boleto para regresar antes de tiempo durante tu luna de miel por ella, ¿no? Harlan se atragantó y retiró la mano con rigidez. Sí. Evitó mi mirada, pero era el cumpleaños de su madre. Ella se sentía deprimida y yo no podía dejar de mirarla. Suspiré profundamente. Fue lo mismo ayer, ¿verdad? Siempre que Wendy estaba molesta, sin importar el motivo, Harlan corría a su lado de inmediato. Sí, no ofreció más explicaciones. En aquel entonces él corría hacia ella sin dudarlo. Ahora, tratando de reconquistarme, todavía lo hace. Wendy te ama y ocupa un lugar importante en tu corazón. No puedes dejarla ir. Solo por eso, no hay forma de que podamos volver a estar juntos. Señalé este problema mientras observaba cómo los ojos de Harlan se apagaban gradualmente. Selena me miró profundamente a los ojos, le dejé en claro anoche que no volveríamos a estar en contacto. Sé que no puedes perdonarme, pero solo quiero hacer algo por ti, de verdad. Harlan, que siempre fue orgulloso e inquebrantable, inclinó la cabeza frente a mí por segunda vez. Lo único que puedes hacer es dejar de verte. Una vez pensé que el hombre que más me amaba solo actuaba para vengarse de mi padre, y que había estado haciendo un espectáculo durante 10 años. Cada vez que nos veíamos, repasaba en mi mente esos 10 años que pasamos juntos. Cada vez, sin excepción, me recordaba que todos sus gestos considerados, sus profundos afectos, incluso cada una de sus acciones y expresiones, eran falsos. No lo culpaba, pero ya no podía amarlo. Después de una larga pausa, dijo de mala gana, está bien. Preparé mi lonchera, me di la vuelta y me fui. Cada movimiento parecía estirarse infinitamente, incluso mi silueta se sentía alargada, como si revelara los pensamientos del dueño. Harlan no se desdijo de su palabra, realmente no volvió a aparecer. Pero en cada comida, la comida que él preparaba no faltaba ni un día. Cada plato era algo que me encantaba comer. Cuando las enfermeras lo trajeron, no pudieron ocultar su envidia. Pensaban que solo estaba discutiendo con Harlan y siempre me animaban a reconciliarme. En nuestro aniversario de bodas, me envió un ramo de flores. 99 rosas, coronado con una tarjeta rosa, tal como cuando me propuso matrimonio. Eché un vistazo rápido y tiré las flores a la basura, mientras que la tarjeta con mi nombre quedó hecha trizas. Al día siguiente una noticia sobre objetos perdidos conmocionó a la ciudad. Era un ramo algo marchito y por supuesto, tirar flores no era algo inusual. Lo sorprendente fue que entre las flores se escondía un valioso anillo de diamantes. La cámara de noticias incluso tomó un primer plano del anillo, mostrando claramente la inscripción en la parte inferior, Selena. Las joyas de alta gama son raras y con el nombre grabado en ellas, encontrar a la dueña no sería difícil. Este incidente primero apareció en las noticias y luego se volvió viral en Internet. Pronto los internautas atentos descubrieron que este anillo de bodas perdido era el mismo que Harlan usó durante una entrevista en vivo reciente. A partir de ahí unieron los puntos y descubrieron mi nombre y el hecho de que estaba en proceso de divorcio de Harlan. La verdad unilateral dejó un espacio infinito para la especulación y, rápidamente, la historia entre Harlan y yo se transformó en la de una esposa enferma de cáncer que no quería lastimar a su amado esposo, quien valientemente solicitó el divorcio. Sin que ella lo supiera, el esposo estaba decidido a acompañar a su esposa en este momento difícil. En poco tiempo esta interpretación inundó Internet, con innumerables voces que nos instaron a reconciliarnos. Luis se enteró de esto de inmediato e hizo que el hospital mantuviera la noticia en secreto, para asegurarse de que mi hospitalización no se filtrara. Gracias. Después de escuchar los arreglos de Luis, dejé escapar un suspiro de alivio. Estás a punto de operarte, así que no puedes dejar que tus emociones fluctúen demasiado. Los medios de comunicación harán cualquier cosa para llamar la atención, y yo solo estoy haciendo lo que un médico debe hacer, sonrió Luis. Por cierto, las comidas que envía son bastante buenas, nutritivas y realmente adecuadas para ti, agregó Luis. No esperaba que el doctor Luis no solo hiciera operaciones, sino que también revisara las obras de los pacientes. Debes estar muy ocupado. No había comido ni un bocado de la comida que me envió Harlan, porque sabía que si lo hacía, tendría que regresar. Le envié mensajes de texto a Harlan todos los días para advertirle que no me enviara más comida, pero él me ignoró cada vez y me envió un mensaje repetidamente,
¿cómo estás hoy? ¿Qué quieres comer? Yo gritaba por un lado mientras él permanecía ajeno al otro. Mi sugerencia es seria, Luis se subió los anteojos. Durante el tratamiento tendrás que soportar algunas molestias. Además, has notado que has perdido mucho peso, ¿verdad? Luis frunció ligeramente el ceño y su tono se tornó serio. Comer bien podría ayudarte a sentirte un poco mejor. En esta relación él está equivocado, no deberías atormentarte por eso, Selena. Se sentó al borde de mi cama, mirándome a los ojos, y durante ese tiempo, realmente creo que se preocupa por ti. ¿Estás actuando como su defensor? Me reí con frustración. Parecía que la noticia unilateral realmente influyó en los corazones de las personas. Harlan incluso conmovió a Luis. Los médicos no deberían interferir en los asuntos personales de sus pacientes, pero esto también es una carga para tu mente, ¿no es así? Luis señaló mi estómago. Con este tipo de dolor puedo ayudarte. Luego señaló mi corazón, pero con este tipo de dolor tienes que lidiar por tu cuenta. Las palabras de Luis fueron ligeras, pero cada una de ellas llegó al corazón. Tenía razón, en efecto lo estaba evitando. Siempre había vivido la vida sin problemas, hasta que arrestaron a mi padre y las mentiras de Harlan se revelaron ante mí. Todos los golpes llegaron de golpe. Y luego vino mi enfermedad. Si no hubiera sido por la promesa que le hice a mi padre, tal vez un día durante ese periodo, yo habría dejado este mundo. ¿Quieres que vaya a ver a Harlan? Luis respondió, de hecho está afuera ahora mismo. Si no quieres verlo, puedo despedirlo inmediatamente. Iré a verlo. Suspiré y me levanté para ir al baño. En el espejo efectivamente me veía mucho más delgada, tal como había dicho Luis, tenía las cuencas de los ojos ligeramente hundidas, mi tez estaba amarillenta y parecía sin vida. Pero ya no quería maquillarme más. Cuando salía con Harlan, planeaba mi atuendo el día anterior y comenzaba con el cuidado de la piel y el maquillaje horas antes. Ahora me sentía muerta por dentro, mi apariencia ya no parecía tan importante. Harlan llegó como la última vez con varias cajas de almuerzo y una caja de terciopelo para anillos en la mano. Cuando Harlan me vio, sus ojos se pusieron rojos de repente y extendió la mano temblorosa, pero se apartó solo 1 centímetro y se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. ¿Escuché que me buscabas? He eliminado el tema de tendencia y he recuperado el anillo. Asintió, bajó la mirada e intentó contener las lágrimas, pero brotaron sin control. Le devolví el dinero que debía a su padre. También hice que mi abogado negociara la compensación que quería su familia. Lo comprobé y no debería resultar en una sentencia larga. Él inhaló y sus pupilas reflejaron mi rostro demacrado. Con esto deberías poder concentrarte en tu tratamiento. Luego fui yo quien se sorprendió. No tenías por qué hacer esto y no tengo dinero para pagarte. A partir de hoy, puedes tratarme como tu esposo durante otros 40 años y esta deuda quedará saldada. Habló con ligereza y sonrió mientras me entregaba el anillo. Es broma, añadió rápidamente Harlan, es un regalo voluntario sin condiciones. Sonrió pero sus ojos brillaban con lágrimas amargas. ¿Por qué? Lo miré confundido. La venganza era claramente tu objetivo y lo has logrado. Mi padre está en prisión y yo sufro de cáncer. ¿No debería ser eso satisfactorio para ti? Sostuvo obstinadamente la caja del anillo en el aire, negándose a soltarla. Selena, durante estos últimos meses separados, no he sentido ninguna satisfacción por la venganza, en cambio, he sufrido inmensamente todos los días. Admito que al principio me acerqué a ti por venganza, pero durante estos meses, solo he pensado en 2 cosas, 1, cómo mantenerte con vida, y 2, cómo podrías perdonarme. Sonreí levemente, viviré bien. Se lo prometí a mi padre, pero no hace falta perdonarte. Nunca te odié y entiendo tu necesidad de venganza. Además, yo también te amé una vez. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como una brisa fría, y se instalaron en un silencio inesperado. De principio a fin, nunca odié a Harlan, simplemente no sabía cómo enfrentarlo. O tal vez no estaba segura de cómo manejar todo lo que había sucedido. Por un lado estaba mi padre y por el otro, el hombre al que había amado durante 10 años. ¿Tú no me odies?, preguntó después de un momento con la voz ligeramente temblorosa, teñida de sorpresa. No, pero ya hemos llegado al punto en que nuestra relación tiene que terminar.
Quédate con el anillo, no me sirve de nada. Empujé su mano hacia su pecho y dejé que mi mirada se posara en el anillo de bodas que llevaba en el dedo. Y ya no deberías llevar ese anillo. Levanté la vista y me encontré con sus ojos tristes. Vamos a separarnos en buenos términos. No odio a Harlan, pero también sé que estaba enamorada de una versión de él que no era real. El verdadero Harlan no es el compañero perfecto que estuvo a mi lado durante una década, así que mis sentimientos también murieron con la verdad. Apretó con fuerza la caja del anillo con la mano. ¿Está bien? ¿Podemos seguir siendo amigos?, preguntó. Lo miré sorprendida. Rápidamente me explicó, quiero compensarte. ¿Puedo seguir cuidándote? Si es posible, lo consideraré. Pero no necesito tus disculpas ni tus cuidados. No lo rechacé de plano. Él no tenía por qué llegar a tales extremos, pero lo hizo de todos modos. Y por eso no pude decir que no. Harlan parecía querer decir más, pero algo lo detuvo. Asintió en silencio y finalmente dijo, cuídate y mejórate pronto. La luz del pasillo lo iluminó cuando se dio la vuelta y su silueta se fundió con la claridad, pero de alguna manera parecía más solo que nunca. Antes de mi cirugía, Harlan nunca volvió a aparecer. Tal como prometió, mi padre recibió una sentencia reducida. Aunque Harlan ya no estaba, de vez en cuando aparecían rastros de él en mi vida. Veía sus entrevistas en televisión, leía noticias sobre él y su empresa o encontraba las comidas que llegaban a mi habitación del hospital todos los días. Aunque la enfermera y Lois hicieron todo lo posible por actuar con naturalidad y me dijeron que las comidas estaban especialmente preparadas en función de mis necesidades, una probada fue suficiente para darme cuenta de que Harlan las había preparado. La enfermera observaba nerviosa mi reacción. Cuando me vio comer sin el menor asomo de sospecha, suspiró sutilmente aliviada. Después de la anestesia, antes de que pudiera abrir los ojos, sentí el calor de una lágrima cayendo sobre el dorso de mi mano. Abrí lentamente los ojos y encontré a Harlan llorando junto a mi cama. Tenía los ojos inyectados en sangre y una barba incipiente le cubría la barbilla, pero podía ver la alegría en su expresión. Cuando vio que estaba despierto, se dio la vuelta rápidamente y se secó las lágrimas. Lo siento, dijo. Está bien, me esforcé por responder, mi voz se desvaneció. La cirugía salió muy bien, la voz de Harlan tembló. ¿Esperaste mucho tiempo? Instintivamente miré hacia otro lado. No tanto tiempo. Además, somos amigos. Si te van a operar, por supuesto que estaré aquí para ti, dijo con una sonrisa, cambiando rápidamente de tema. ¿Te duele? Como no quería que yo estuviera en desacuerdo, cambió de tema rápidamente. Negué con la cabeza ligeramente. Estaba pensando, cuando te den el alta, ¿por qué no te quedas en mi casa? Está en una buena ubicación, es conveniente para moverse. He instalado electrodomésticos inteligentes, por lo que te resultará fácil manejarlos por tu cuenta. Es ideal para tu recuperación. Justo cuando estaba a punto de negarme, añadió, no te preocupes, no me quedaré allí. Y será un contrato de alquiler, me pagarás el alquiler cada mes y una vez que te recuperes por completo, me quedaré con el lugar. No te apresures a negarte, continuó anticipándose a mi reacción. Respiré profundamente. Como amigo estás haciendo demasiado. Estoy muy bien donde estoy ahora, pero gracias. Lo rechacé con delicadeza, notando la breve tristeza en sus ojos. Está bien. Y ya no tienes que seguir preparándome comida. Ya has pagado gran parte de la deuda de mi padre y ahora tu empresa va bien. No te dejes distraer por mi culpa. Harlan me miró sorprendido. Así que lo sabías desde el principio. Quise decírtelo muchas veces, pero sabía que no me escucharías. Al igual que antes, cuando rechacé su ayuda, él se encargaría de que la enfermera y Lois le entregaran su comida. Mi padre ya destruyó a tu familia. No quiero que pierdas todo por lo que has trabajado por mi culpa. Hablé con sinceridad, Harlan, me he dejado llevar. Espero que tú también puedas hacerlo. Acabas de pasar por una operación. Descansa en paz. Te visitaré otro día. No respondió forzando una sonrisa mientras se daba la vuelta para irse. Su apresurada partida estuvo llena de retiro silencioso. Afortunadamente Harlan no regresó, y tampoco lo hicieron las comidas que preparó.
Pero las historias nunca terminan en paz, y la vida tampoco. El día que me dieron el alta, Lois me ayudó a llevar el equipaje al estacionamiento. Dijo que había organizado un viaje para mí. Cuando llegamos al estacionamiento, un destello de luz me cegó, seguido por el rugido de un auto que pasaba a toda velocidad. Me empujaron con fuerza al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el pavimento, mirando fijamente un charco de sangre y el capó de un coche manchado de sangre. Miré a Harlan a los ojos. Parecía aliviado de que yo no hubiera sufrido daño antes de cerrar los ojos en medio de la sangre. Un dolor punzante se extendió por todo mi cuerpo al golpear el suelo, pero mi corazón se sentía oprimido, retorciéndose de angustia. Respirar se hizo difícil mientras me tambaleaba hacia él, mis lágrimas caían sobre mi ropa y el suelo. A mi lado estaba Wendy, con la frente ensangrentada. Se desplomó sobre Harlan, sollozando sin control, pero Lois la apartó rápidamente. Lois me sujetó los hombros, tratando de mantenerme en el suelo. Selena, ve a buscar al médico o date prisa. Me zumbaban los oídos con un ruido blanco. No recuerdo cómo corrí a buscar al equipo médico ni cómo llevaron a Harlan a toda prisa al quirófano. Lo único que recuerdo es estar sentada fuera del quirófano, sintiendo como si mi sangre se hubiera convertido en hielo, mientras mi corazón se ralentizaba hasta convertirse en un latido entumecido y lento. Me imagino que cuando me operaron, Harlan sintió la misma sensación de impotencia. Pero a diferencia de él, yo no lo vi salir. Después de que se llevaron a Harlan a la sala de operaciones, Lois llamó a la policía. Los agentes llegaron rápidamente y arrestaron a Wendy, cubierta de sangre y lágrimas. Mientras se la llevaban, me lanzó una mirada de odio, acusando a mi padre de quitarle la vida a sus padres y culpándome a mí de quitarle al hombre que amaba. La policía nos pidió a Lois y a mí que prestáramos declaraciones. Cuando regresé corriendo de la estación, Harlan ya había salido de la sala de operaciones. La operación fue un éxito. La primera reacción de Harlan al verme ilesa fue de alivio. ¿Valió la pena el esfuerzo de casi perder la vida para salvarme? En ese momento, todas mis emociones salieron a la superficie. Mi deuda con él solo aumentó. Valió la pena, respondió con una pequeña sonrisa, como si las heridas no le hubieran causado ningún dolor. Selena, no te sientas agobiada por ello. Quise hacerlo por voluntad propia, añadió. Me mordí el labio y asentí conteniendo las lágrimas. Yo sabía lo que él quería, pero por desgracia, era algo que yo no podía darle. Mientras Harlan estaba en el hospital, nuestros papeles se invirtieron y yo me convertí en la que lo cuidaba. Pero él no aceptó mis cuidados con tanta facilidad como yo lo había hecho con él. Él sonreía alegremente cada vez que la gente nos confundía con un matrimonio, pero se quedaba callado cuando yo le aclaraba nuestra relación. El día que le dieron el alta a Harlan, también fue mi último día con él. Le envié un mensaje de texto para desearle una pronta recuperación. Esperaba que él también pudiera dejar atrás el pasado y dejar de aferrarse a sus viejos rencores. Los días transcurrieron así. Los resultados de mis exámenes médicos fueron buenos y la situación de mi padre en prisión era estable, lo que me dio tranquilidad. En cuanto a Harlan, siguió apareciendo en las noticias gracias al éxito vertiginoso de su empresa. Encontré un nuevo trabajo y me lancé a una nueva ola de actividad, lo que inevitablemente me llevó a reuniones sociales. Sin embargo, el anfitrión aclaró de antemano que el alcohol estaba prohibido, lo que dejó un poco desconcertados a mis colegas, acostumbrados a beber en tales eventos. En la cena, lo volví a ver sentado justo frente a mí. Aunque no estaba bebiendo, tenía un leve rubor en el rostro. Me disculpé y le dije que necesitaba retocarme el maquillaje, pero justo cuando salí, él me siguió de cerca. Entonces, ¿aún no has empezado a hablar y ya estás intentando escapar? Había un dejo de picardía en sus ojos. ¿Sabes por qué me fui? Después de todos estos años, ¿por qué no puedes dejarlo ir? Le había dicho tanto cuando estaba en el hospital, y poco a poco le había ido devolviendo el dinero que me había dado todos estos años. Harlan arqueó ligeramente la ceja. Esta colaboración fue decidida por la dirección de la empresa, no fue algo que yo insistiera. Y añadió, el pasado ya es cosa del pasado. Esta asociación es en beneficio de la empresa y no voy a dar marcha atrás. Extendió la mano y sostuvo un paquete de pañuelos de papel en lugar de la caja de anillos que vi allí una vez.
Para cuando necesites secarte las lágrimas más tarde. Sus palabras fueron impecables y su tono y expresión no delataron nada, pero aún así llevaba el reloj que le había regalado años atrás. Tomé los pañuelos fingiendo una leve sorpresa y despreocupación. Esperemos que el presidente Fu cumpla su palabra. Todavía no me había soltado y yo no miraría atrás. Tal vez fingir que ambos estamos bien sea el mejor final para nosotros. La historia principal termina la historia adicional de Harlan antes del accidente de sus padres. La vida de Harlan había sido tranquila. Pero la vida es así, la tragedia a menudo golpea de la nada. El edificio en el que vivían se derrumbó en un instante y sus padres quedaron enterrados bajo los escombros. Harlan se aferró a los cuerpos de sus padres, que habían sido sacados de entre las ruinas, y se desmayó de dolor. Ahora que era huérfano, Harlan vio rápidamente cómo sus hipócritas parientes se volvían fríos cuando se enteraron de que la mayor parte del dinero de la familia se había gastado en la enfermedad de su madre. Con los pocos ahorros que le quedaban, Harlan se encargó del funeral de sus padres y fue enviado a un orfanato. Allí conoció a Wendy, unos años más joven que él y, como él, una víctima cuya familia había sido destruida por una construcción de mala calidad. Después de que su padre falleciera, la madre de Wendy quedó tan devastada que terminó saltando de un rascacielos propiedad de la empresa inmobiliaria que causó su tragedia. Pero su muerte apenas causó revuelo. Para quienes estaban detrás de escena, fue solo un juego, ni siquiera apareció una mención en los periódicos. Fue entonces cuando Harlan comenzó su plan de venganza, abriéndose camino desde lo más bajo de la compañía enemiga y reuniendo pruebas, un camino que llevó años y tenía pocas posibilidades de éxito. Entonces eligió otro camino, empezando por la hija de Payne, Selena. Es casi gracioso que alguien tan despiadado como Payne pudiera tener una hija tan bondadosa. Harlan conoció a Selena en la escuela secundaria durante la orientación para estudiantes de primer año. La escuela era la mejor escuela secundaria pública de la ciudad y Harlan había sido aceptado por sus excelentes calificaciones. Ese día vio a su enemigo por primera vez en años, vestido, sosteniendo el equipaje de Selena y sonriendo amablemente. Harlan se ofreció como voluntario para ayudar a los estudiantes de primer año a llevar sus pertenencias a los dormitorios, que no tenían ascensores. Sin saber la identidad de Harlan, Payne lo elogió varias veces durante los 20 minutos que pasó cargando el equipaje de Selena. Harlan no sabía si los elogios de Payne eran genuinos o solo para aparentar frente a su hija. Pero sí sabía una cosa, Payne se preocupaba profundamente por Selena. En ese momento un plan detallado de venganza se desplegó en la mente de Harlan. Silenció su conciencia y comenzó a acercarse a Selena. Selena era tan pura de corazón que nunca se dio cuenta de la naturaleza calculada de sus encuentros. Se conocieron, fueron a la misma universidad, se enamoraron y finalmente se casaron. Todo transcurrió con normalidad, pero cada mañana, al ver a Selena dormida en sus brazos, se perdía en sus pensamientos. La idea de dejarlo todo pasó por su mente más de una vez. Pero al mismo tiempo Wendy seguía presionándolo. Le preguntaba una y otra vez si se había perdido en ese mundo de lujo. Por supuesto que no, pensó Harlan. Se sentía culpable por Selena. Aunque originalmente se había comprometido con ese camino con un corazón endurecido, la culpa se abatió sobre él como olas implacables, haciéndole despertar con sudores fríos en plena noche. Finalmente llegó el día de cerrar la red. Él mismo entregó a la policía las pruebas de los crímenes de Payne. Se acercó varias veces a la puerta de su casa, pero no pudo abrirla. Tenía miedo de que ella llorara, de que sus lágrimas se filtraran en su corazón y lo disolvieran poco a poco. La evitó durante 2 meses, con la mente llena de explicaciones ensayadas, planes de reconciliación y formas de compensarla. Pero cada vez que intentaba llamarla, no podía presionar el botón, cada mensaje cuidadosamente escrito se borraba en un instante, cada paso hacia casa terminaba con él regresando. Inesperadamente, cuando finalmente reunió el coraje para regresar, encontró un acuerdo de divorcio esperándolo. También estaba ese informe médico que había dejado de lado sin cuidado. Al principio Harlan se sintió confundido, luego furioso. ¿Cómo podía ser que ella, que había caído en su trampa, fuera la que se diera la vuelta y se fuera tan fácilmente ahora? Ese día, él dijo muchas cosas crueles, palabras que herían tan profundamente que nunca podría reparar los restos destrozados de su familia. Después de que Selena se fue, recuperó todo lo que había desechado y volvió a colocar cada objeto en su lugar.
Pero el amor que había desechado tan fácilmente nunca regresó. Selena le dijo que Wendy estaba embarazada, insinuando sarcásticamente que era su hijo. ¿Cómo era posible? Siempre había visto a Wendy como una hermana menor, una compañera superviviente del orfanato. En cuanto al embarazo, Harlan confrontó a Wendy ese mismo día, solo para descubrir que ella había estado publicando fotos en secreto en Instagram, que solo Selena podía ver. Y esas fotos, tomadas cada vez que ella lo visitaba con alguna excusa, llevaron a la última, una foto de una prueba de embarazo. Harlan se ofreció inmediatamente a acompañar a Wendy a un chequeo y allí, en el hospital, vio a Selena. En el momento en que la reconoció, su corazón se aceleró e incluso preparó frases en su cabeza para intentar recuperarla. Pero para su consternación, todo era una ilusión. Selena no estaba embarazada y lo miró con aún más desdén que esa mañana. Lo que finalmente derribó la fortaleza de odio que Harlan había construido a lo largo de los años fue una llamada telefónica de Morton. Morton le reveló todo. Cuando su empresa estaba al borde del colapso, quien lo había ayudado en secreto no era Morton, sino Selena. Durante todo ese tiempo Harlan creyó que se había ganado el respeto de Morton y había logrado el éxito por sí solo. Pero en realidad, sin Selena, no sería nada. Las palabras de reconciliación llenaron su corazón y le dieron el coraje para intentarlo de nuevo. Si amar a Selena era un crimen, entonces él ya no tenía redención. Sin embargo, cuando corrió a su apartamento, la vio salir del auto de otro hombre. Y lo reconoció. Luis lucía muy diferente a cuando estaba en la secundaria. Una vez había corrido en la competencia de atletismo de la escuela, donde Selena lo animó. Selena, que tenía un buen corazón, había reunido a un grupo para animarlo cuando se enteró de que se estaba recuperando de una operación. Al recordarlo, las manos de Harlan se le humedecieron de sudor. En ese momento, temió perderla a manos de Luis más que cualquier otra cosa. El terror se apoderó de su racionalidad y corrió hacia Luis y le dio un puñetazo. Selena lo devolvió a la realidad de un golpe, explicándole que Luis solo estaba allí para ayudarla. Y entonces Harlan se dio cuenta de que el informe médico era real. Ese día él había dicho tantas cosas hirientes, y ahora, cada palabra era como un boomerang, que volvía a golpearlo con un dolor que se hundía profundamente en su corazón. Quería cuidarla como antes, calentando su corazón poco a poco. Pero cada intento se encontró con su frío rechazo, lo que terminó en vergonzosos malentendidos. La única vez que estaba dispuesta a verlo era para dejar las cosas claras. Selena solía tener muchos admiradores y cada vez que notaba que alguien sentía algo por ella, inmediatamente aclaraba las cosas. Harlan nunca imaginó que un día terminaría siendo uno de ellos. Ella se había dado por vencida por completo. El ardor del alcohol le recorrió la garganta y le quemó hasta el corazón. El entumecimiento se quedó en su cerebro, mientras que la amargura se instaló en lo más profundo. Nadie supo cuánto bebió esa noche, ni siquiera el propio Harlan. Cuando despertó estaba acostado en una cama de hospital, con el olor del antiséptico llenándole la nariz y devolviéndole poco a poco la cordura. El médico le dijo que ya no podía beber. Una vez más, su estómago podría estar arruinado. En ese momento Harlan pensó para sí mismo, mi estómago también está arruinado, tal vez ahora finalmente entiendo por lo que pasó. Había protegido a Selena durante el accidente, pero en realidad había deseado que Wendy lo hubiera golpeado y matado en su lugar. Si realmente hubiera muerto por ella, tal vez lo hubiera enfrentado, tal vez lo hubiera mirado una vez más. En la oscuridad interminable de su coma, había escuchado a sus padres llamándolo. Pero en el otro extremo, también se escuchaba el sonido de su llanto. Cuando recuperó la conciencia, Selena le preguntó por qué lo hizo, porque pagó la deuda de Payne, porque la salvó, a pesar de que su padre había destruido a su familia. Quería decirle que pagó la deuda de Payne porque no quería verla llorar. El desastre que había causado ya la había entristecido lo suficiente. También quería decirle que había perdido su hogar hacía mucho tiempo, que era ella quien le hacía sentir que tenía uno de nuevo. Sin ella, ¿qué hogar tendría siquiera? Pero no podía decir esas cosas porque sabía que ella ya no lo amaba. Esos últimos 10 años habían sido los años en los que más lo había amado. Y todos los días del resto de su vida serían los días en que más la amaría. Cuando volvió a ver a Selena, ella era una de las representantes clave de su nueva socia comercial. En la tenue luz de la habitación privada,
el suave resplandor parecía caer sobre ella y solo sobre ella. Después de tantos años, Harlem volvió a sentir ese dolor familiar en el pecho. Ese corazón, encerrado durante tanto tiempo, todavía podía sentir dolor. Ella también lo vio. Sus miradas se cruzaron, la de ella primero llena de sorpresa, luego rápidamente apartó la mirada. Él la alcanzó y le dijo que ya había seguido adelante. Incluso bromeó entregándole un pañuelo y diciéndole que no llorara después. Pero ni siquiera él creía en sus propias palabras, no había dejado que la dejaran ir. Desde que rompieron, él seguía viviendo en el mismo lugar que una vez compartieron, todavía usaba la ropa que ella le había comprado. Recordaba cada aniversario. Volvería a los lugares donde solían celebrar, recreando esos momentos. Comería solo la cena de la pareja favorita de ella, reservaría la suite para parejas solo, comería una tarta de cumpleaños entera él solo el día de su cumpleaños. ¿Realmente se había dejado llevar? Trató de actuar con naturalidad frente a ella, pero la humedad en las palmas de las manos y el movimiento irregular de su pecho lo delataron. Ella le quitó el pañuelo y rozó los dedos con las yemas de los dedos, un movimiento diminuto que de alguna manera provocó una tormenta en su interior. Los ojos de Selena se curvaron mientras le sonreía, igual que aquel primer día en la escuela secundaria cuando le había agradecido por llevar su equipaje. Espero que hayas dicho lo que querías decir. Harlem dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Afortunadamente ella no se había dado cuenta. Pero cuando se dio la vuelta para irse, de repente recordó que el reloj que llevaba era el que ella le había regalado hacía tantos años. Se rió amargamente de sí mismo. Así que ella se había dado cuenta. Simplemente no quería exponerlo, no quería destruir la vida que tenían ahora. Entonces, sin previo aviso, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ya no le quedaban pañuelos para sí. Fin.